Neuroman, estudios neurológicos, atención de pacientes particulares y obras sociales, neurología infantil y adultos, electromiografía, estudios de sueño, potenciales evocados. Contamos con psicopedagogía, psicología, estimulación temprana y fonoaudiología de niños y adultos, talleres de estimulación cognitiva y rehabilitación cognitiva. Turnos al teléfono 11 63 46 84 45 o vía WhatsApp al 11 28 98 49 49. Instagram Neuroman-estudios neurológicos. Estamos en Cava, a 5 cuadras del Obelisco. Paraná 317, piso 5, departamento B, entre Sarmiento y Avenida Corrientes. Muchísimas gracias. Estoy en comunicación con la doctora Luciana Palmero, quien es médica especialista en neurología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Jorge. Qué placer escucharla. Tanto tiempo, ¿eh? Al final pudimos engancharla, anduvimos correteando cada 2 por 3, pero bueno, la doctora está bastante ocupada, así que pudimos conseguir hablar con ella. ¿Todo bien? Todo bien, llevamos rápido a la niña al maternal, así podía estar acá. Ah, bueno, le agradezco mucho el esfuerzo. Gracias, No, doctora, por atendernos, ¿eh? Bueno, estamos saliendo para todo Buenos Aires por radio, así que si están en el auto, en tu casa, en la cocina, donde fuera nos podés escuchar y en todas las redes sociales en donde salimos en vivo. Bueno, doctora, me he propuesto hablar sobre 2 temas. Vamos a ver si llegamos a hablar de los 2, pero el síndrome de Meniere, yo no sé si es frecuente, pero en principio me gustaría que nos cuente de qué estamos hablando, si es tan amable. Sí, bueno, sí, la propuesta fue hablar básicamente de enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere. Sí, es bastante frecuente. En realidad es una enfermedad que se da en personas relativamente jóvenes, porque son personas que todavía están en su plena etapa productiva, 40, 50, 60 años es el rango en general en que se da, y es una patología que produce realmente una discapacidad en esa persona, porque lo que afecta es justamente estructuras que se localizan en el oído interno, ¿sí? Hay Ajá. 2 estructuras principales en el oído interno, el famoso laberinto. Ese Ujú. laberinto está formado por un aparato vestibular, que es el que maneja el equilibrio, y por un aparato coclear que tiene formita como de, justamente de caracol, por eso se llama coclear, que están muy conectados entre ellos dos, y estas 2 estructuras manejan justamente la parte de la audición y la parte del equilibrio. Claro. O sea, sensan los movimientos de la cabeza o sensan los sonidos del exterior, y lo que hacen es, a través de distintos mecanismos, terminan transformando lo físico-mecánico en una conducción eléctrica a través del nervio vestibular y del nervio coclear, y lo llevan al cerebro, para que el cerebro pueda procesar esta información tanto del equilibrio como de la audición. Esto para entender qué es lo que tenemos y cómo funciona una persona que tiene su audición y su equilibrio normal. Todas estas etapas, hasta llegar a la corteza cerebral, tienen que funcionar normal. Entonces, esto se vio por el 1800, que justamente se llama Meniere porque fue un médico francés el que empezó a llamarle la atención que había pacientes que nacían con una audición normal, pero a lo largo de la vida empezaban a perderla de una forma bastante acelerada. Ajá. Entonces, lo que se vio fue que estos pacientes tenían un problema, que es lo que entendemos hoy de la enfermedad, la fisiopatología. Quizá no entendemos el porqué, pero sí sabemos lo que le pasa a este paciente, que es que en su oído interno tenemos unos conductos y circula un líquido llamado endolinfa. Ese líquido, a través de estas 2 estructuras que circula, llamado endolinfa, tiene que tener, como todo en el cuerpo, una presión exacta. ¿Para qué? Para no destruir a las estructuras que están conteniéndolo. Bien. Lo que sabemos que le pasa al paciente con enfermedad de Meniere es en su oído interno. Esta endolinfa que circula por estos conductos adentro, ¿sí? Imagínate que me gustaría tener una imagen para mostrar, pero imagínense que estas estructuras adentro tienen un conducto por donde circula este líquido, como si fueran un caño, ¿no? Y este líquido empieza a aumentar su presión, o porque se produce más, o porque se elimina menos, pero empieza a aumentar tu presión, de forma tal que en algún momento rompe la pared de estas células, como si podría romperse un caño, ¿no? Por tanta presión. Sí. Y cuando eso pasa, las células se rompen y lo que se produce es una apertura y una comunicación entre
lo que es el líquido de adentro, la endolinfa y la perilinfa. Eso el paciente, esa ruptura, la percibe rápidamente como una crisis donde baja la audición, y esto es lo que el paciente siente, está bien, está normal en su vida, y de repente baja la audición y viene una crisis de vértigo, de sensación de movimiento, de giro, que es absolutamente espontánea, a diferencia de lo que es el vértigo por otolitos, que es muy diferente porque es cuando el paciente mueve la cabeza y dura un minuto. Sí. En cambio, es un paciente que puede estar como nosotros, teniendo esta charla, esta conferencia, y de repente, de un momento al otro, tiene su pérdida auditiva o su zumbido que le aumenta, que le cambia la frecuencia, acúfeno. que le atiza, el acúfeno. Y el mareo, es como si le bajase la presión, digamos. No, exactamente no, tal cual. Bueno, Es distinto. Porque cuando baja la presión es la sensación de mareos, de inestabilidad, de que se va a desvanecer. Acá es una crisis muy diferente porque es una crisis directamente de giro, de movimiento, de todas las cosas muy fuertes, bien. y el paciente mismo se va a dar cuenta que no tiene que ver con que baje la presión, exactamente. Y Bien. muchas veces cuando ya empieza a reconocer, estas crisis pueden durar horas, generalmente de 20 minutos a 12 horas. Es un montón, es Sí. mucho. Imagínate que está girando todo durante esa cantidad de tiempo. Ahora es súper invalidante esta condición, doctora, y teniendo en cuenta de que entiendo que no tiene cura. En realidad, no. La palabra cura, no. Sí tiene porque ahora te explico lo que podríamos llamar cura, que no es una cura real en realidad. Esta enfermedad lo que va a hacer puede darse de un oído o de los dos oídos. Y lo que va a hacer es, la evolución natural de esta enfermedad es justamente, hace picos de crisis, en donde cada crisis significa que otra vez aumentó tanto la presión de la endolinfa que se vuelve a romper esta membrana celular, y cuando se rompe y se junta el líquido de la endolinfa y la perilinfa, hay cambios, digamos, en la composición de potasio, de sodio, y produce de nuevo una crisis. Después, despacito, empieza como a cicatrizar nuevamente, y ahí el paciente empieza a sentirse mejor, hasta que nuevamente no estamos solucionando el problema porque sigue aumentando la presión, entonces vuelve a tener una crisis. Cada vez que ya es demasiado el aumento de la presión, se produce esta ruptura y esta nueva crisis. Entonces, las crisis pueden ser 2, 3 por semana, si está muy mal, puede ser 1 por mes, puede ser, cuando en su mejor momento, 2 o 3 veces por año. Pero la evolución natural va a dejar de tener las crisis y va a dejar de tener la fluctuación auditiva si no lo tratamos, si no lo diagnosticamos. ¿Cuál sería la evolución natural de esta enfermedad? Cuando termine esta enfermedad, esta patología, de destruir la función auditiva y del equilibrio del oído. Ahí es cuando el paciente va a dejar de fluctuar, pero va a dejar de fluctuar no porque se curó, porque directamente cada vez que sufre una crisis el paciente y que vuelve a cicatrizar esto, va quedando una secuela. No vuelve al 100%, tanto en su equilibrio como en su audición. Está bien, termina la crisis después de un par de horas, pero cada nueva crisis que tiene va dejando una secuela, tanto en lo auditivo como en la función vestibular. Entonces, un paciente no diagnosticado de esto y no tratado, lo que va a pasar es que con el tiempo, en general, lo más activo son 2 o 3 años, pero pueden estar mucho más. Con el tiempo, la tendencia natural de la enfermedad es a terminar destruyendo este aparato cócleo-vestibular. Y ahí deja de fluctuar, pero porque ya quedó sordo por completo y porque ya perdió el aparato vestibular periférico de ese lado. O sea, va a quedar con una inestabilidad, como si vos tenés un auto, digamos, en donde se pinchan las dos ruedas del lado derecho, es como decir que tu lado derecho quedó sin ese eje. Entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico a tiempo? Claro. Porque lo que uno puede hacer con el tratamiento, aunque no tenga cura, es, por un lado, siempre es importante, que esto lo conversamos la otra vez, que el paciente tenga un nombre y apellido de su patología, ¿no? Porque no es lo mismo decir sufro de vértigo, que no estamos diciendo nada, porque es como decir sufro de dolor de panza o sufro de dolor de cabeza. Bueno, ¿cuál es la patología que usted tiene que le da ese síntoma? Entonces, lo principal es poder establecer un diagnóstico, porque eso a uno como paciente ya le genera, primero, saber qué está pasando con nuestro cuerpo y también qué esperar, expectativas reales en cuanto a esto. O sea, ¿tengo que tomar alguna medida de precaución? Sé que cuando esto va a pasar,
pertenece a esto y tengo que actuar de esta manera, va a durar tanta cantidad de tiempo. O sea, hay toda una cuestión que tiene que ver con el manejo de la crisis y de la vida cotidiana también para la persona que lo padece y para la familia. Pero hecho el diagnóstico a tiempo, uno da medicación y la realidad es que casi el 80% con el tratamiento médico me refiero a solo comprimidos no invasivo, nada invasivo, sino medicación que usamos, sí. Casi el 80% logra controlar su frecuencia y su intensidad de crisis. Ah, bien, perfecto. Perfecto. No significa que no va a quedar con secuelas en la audición o en el equilibrio. No significa que logramos bloquear el mecanismo fisiopatológico por el que Menier está destruyendo el oído. Significa que lo que estamos haciendo es disminuir este aumento de la presión con la medicación, o por lo menos lo que estamos intentando para que no se produzca esta ruptura. Entonces, bueno, el objetivo es que tenga menos crisis y lograr la menor discapacidad posible. Ahora, doctora, con la medicación para disminuir estas crisis, la posibilidad de que no llegue a una sordera, reformulo, ¿es para evitar que se llegue a una sordera completa de uno de los oídos? Sí, obviamente, esa es nuestra intención, pero no siempre se logra. Claro. Yo he tenido algunos pacientes refractarios que, por más que hagamos todo lo posible, terminan yendo a implante coclear. O sea, sí es la intención, no se logra siempre. Lo que vemos, lo que yo veo, por lo menos en mi experiencia personal en el consultorio, es que lo que más se afecta es lo auditivo en cuanto a las secuelas. Si bien las crisis, lo que en el momento de la crisis más le molesta al paciente es la crisis vestibular, lo que tiene de bueno la crisis vestibular y el aparato vestibular en sí es que se puede mejorar mucho con rehabilitación vestibular. No en el momento de la crisis, obvio, porque ahí en ese momento el paciente está mal, muchas veces están internados, ¿no? Pero es algo que se puede como readaptar, como que podemos rehabituar y readaptar a nuestro cerebro para volver a, no sé si vamos a recuperar ese aparato vestibular con los ejercicios, pero sí mejorarlo y lograr dejar de percibir. Eso es como que tiene una mirada mucho más positiva. Ahora, en lo auditivo, cuando se perdió, se perdió. Claro, no remiten. Y lo que queda es equiparlo con audífonos, o si es muy grave y no queda otra, es implante coclear. Son los menos. Claro, discúlpenme, pero que no quita la condición, el implante coclear. En lo absoluto, ni el audífono, ni el implante coclear quita la condición. No, ni siquiera la medicación. Lo que intentamos con la medicación es disminuir el mecanismo fisiopatológico que le va a producir los momentos de crisis y que le va a producir la destrucción con el tiempo de todo su aparato del equilibrio y de la audición. Vamos a intentar dejar la menor secuela posible. Hay pacientes que están bárbaros, que evolucionan bien, y de repente hay otros que no, y que se puede hacer subir un escaloncito más a lo que es el tratamiento médico y hacer algo un poquito más invasivo, que lo hacemos con los otólogos que hacen corticoides intratimpánicos o gentamicina intratimpánica, pero eso es equivalente a terminar de destruirle el aparato vestibular al paciente. O sea, lo que vamos a hacer en ese momento, si vamos a decidir en conjunto con el paciente subir un escalón más, lo que vamos a hacer es adelantar la evolución natural de la enfermedad y terminar de matar ese vestíbulo. ¿Por qué? Porque a veces es tan invalidante vivir con crisis todos los días que es preferible terminar, si no responde el paciente, hacer un tratamiento en donde se intentará, porque lo que es más invalidante, como te digo, en lo cotidiano, son las crisis vestibulares. Claro, en lo auditivo lo vamos viendo con el tiempo, porque de última se equipa el paciente, son raros los casos que llegan a implante coclear, en general esos se equipan y están bien, y es como bien paulatino, pero hay pacientes que la pasan tan mal y tienen crisis tan frecuentes que se caen en la calle, que terminan fracturados, entonces... Ahora, sí, si está tan mal, lo que elegimos es eso. Qué complejo que es el panorama este. Digo, a esa persona, hay factores que pueden llegar a ayudar a desencadenar una crisis y de repente esta persona, por otro lado, se la considera una persona discapacitada. Me refiero a, puede manejar, puede tener herramientas de alto control, ¿cómo es esto? Sí, muy buenas preguntas, la verdad. Bueno, la mayoría tiene el certificado de discapacidad del CUD por lo auditivo, una vez que la audición disminuyó a los niveles que le van a dar un certificado único de discapacidad.
La realidad es que por lo vestibular yo lo he intentado con algunos pacientes y su audición todavía está normal y lo vestibular está muy complicado. Es menos posible, pero se puede intentar, porque en realidad lo que te hace es aumentarte mucho el riesgo de caída si tu aparato vestibular está lesionado. En cuanto a la conducción, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? También, a ver, es como mucho tiene que ver con la conciencia social, porque nosotros no vamos a llamar a tránsito para decir, me parece que tendrían que evaluar a este paciente que tiene la lista. No, lo que yo hago como médica, como se hace también con un paciente epiléptico que no esté compensado, Claro, porque con epilepsia sí claro. hay toda una ley para cuándo se aconseja manejar, y etcétera, etcétera, pero en realidad un paciente igualmente que tenga un certificado de discapacidad no significa que no va a poder conducir, sino que significa que va a tener que ser evaluado digamos, por el sistema que corresponde, por tránsito, para ver si se lo dan o no. O sea, hay equipos de médicos que están específicamente formados para eso. Yo lo que hago es, le explico al paciente, porque me ha pasado por ahí que son transportistas o que manejan mucho y que yo veo en el estudio una falla vestibular que realmente es muy importante. Lo mismo me ha pasado una vez, me acuerdo, con un paciente que era policía y tenía un arma, y bueno, ahí lo que hago, por supuesto, no me da lo mismo si es médico como yo o si atiende en un supermercado, que si de repente tiene una actividad de esta. Claro, Lo que yo claro. hago es sentarme a charlar 5 minutos con respecto a que, digamos, no puede estar en este momento ejerciendo esa actividad, y ofrezco enviar una nota para su trabajo, si estuviera en relación de dependencia, para que lo reacomoden en alguna tarea mientras Claro. rehabilita y lo recupera. ¿No? Después siempre eso queda en la conciencia de la persona de ejecutar las herramientas que uno le da, como siempre. Totalmente, Pero totalmente. sí, Bueno, lo que preguntás, sí, depende de la actividad que realice el paciente, habría que rotarlo o no en su ejercicio. claro, no, sí, es como, no sé, como bien decía usted, ¿no? Alguien que tiene epilepsia o síndrome de Tourette, qué sé yo, cualquier reacción del cuerpo que puede desatender algo que está atendiendo que tiene mucha responsabilidad. La verdad, doctora, bueno, me quedé más impresionado que la anterior vez porque, digo, lo invalidante de esta condición, ¿no? Lo invalidante. Los pacientes, por último, ¿qué les refieren? Cuando lo ven venir esa sensación o aparece de repente? Sí, 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 sí. La típica tríada que se dice es que A ver, el paciente tiene acúfenos, que tiene la sensación de plenitud óptica, que sería como la sensación de que se les tapa el oído, y la ajá, crisis de vértigo. Esa es la tríada típica que cuando vos buscas enfermedad de Meniere te va a decir. Ahora, no significa que, porque acúfenos tienen casi todo el mundo, y no por ujú, Meniere, sino porque hay una pérdida auditiva, o porque es un acúfeno somático secundario bruxismo. Lo mismo, la sensación de oído tapado puede corresponder a oído medio, a mil cosas. Y las crisis de vértigo pueden ser por un BPPV. Entonces, a veces es un poco peligroso, por eso, si digo la tríada, me tomo 2 minutos para explicar. A veces es un poco peligroso asociar. Me viene un paciente que dice que tiene acúfeno, que dice que por ahí siente que se le tapa el oído y que también tiene crisis de vértigo. A lo mejor es un BPPV normal, que revisándolo vemos que son los otolitos y tiene acúfenos porque sí. Entonces, es una tríada, pero que a su vez son, digamos, situaciones y condiciones muy frecuentes. Entonces, no es cumplo la tríada, tengo Meniere. La mayoría de las personas que tienen estas tres cosas no tienen Meniere. El paciente, lo típico es que está así normal y lo que siente es que su oído se empieza a tapar ujú. primero, e inmediatamente posterior a que se empieza a tapar o que cambia la tonalidad en su acúfeno, se hace más fuerte, cambia de tono, en general se hace más grave, automáticamente después es seguido de una crisis de vértigo, que en ese momento es como si nosotros estamos hablando y todo se empieza a mover, no podríamos ni caminar. No, claro, 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 Esa crisis de totalmente. vértigo es continua. Imagínate que continua te dure por lo menos 20 minutos, ya es una eternidad, No, pero a no, veces no, son me, horas. me lo imagino y digo, qué difícil, ¿no? No hay nada, una medicación rápida, urgente para decir, bueno, un Sí, inyectable, lo que fuere. la mayoría termina en guardia, y cuando ya hacemos el diagnóstico lo que uno hace es entrenar al paciente en lo que es la medicación de base y cómo tiene que hacer en el momento de la crisis, que damos otras medicaciones. Entonces, como que juntos entrenamos al paciente para el momento de la crisis y su medicación basal. No Claro, obstante, no deja de tener, pobre, todas estas crisis feas, sí, sí. claro, en el momento pueden venir caídas, náuseas, vómitos, todo ese tipo de cuestiones. Claro, inclusive puede no tolerar vía oral el tratamiento de la crisis y tener que igual acudir a una guardia para que le hagan el tratamiento endovenoso.
por la cantidad de náuseas y vómitos. ¿En las guardias están cancheros con este tipo de cosas? Si el ¿Qué paciente pregunta, viene no? y le ¿Qué dice que pregunta? ya- Sí, claro. sí. Si el paciente Sí, viene y le dice que ya tiene el diagnóstico de ah, Meniere y que está en una claro, crisis, sí. Si no sabe el paciente que tiene Meniere, sí, están cancheros en el manejo del vértigo agudo, porque en realidad el manejo sintomático del vértigo agudo en la guardia va a ser igual para todo. Entonces, sí, claro, el claro. paciente que acuda. Doctora, no, que lamentablemente no nos quedó tiempo para el tema de la migraña, para No, otro sí. momento. Este es otro tema también extenso y la verdad que me encantó haber conversado con usted y me quedé pensando mucho, ¿no? No, en este tipo de Digo, ¿el diagnóstico es fácil para ustedes? Si nos dedicamos a esto, Usted es es otoneuróloga. Dentro de la neurología está la subespecialidad, ¿es así? claro. Yo soy neuróloga, después me subespecialicé en neurotología, que ahora se empieza a utilizar mejor en el mundo el término de medicina vestibular. Ah, perfecto, Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, a ver, es relativamente simple para los que nos dedicamos a esto, pero ojo, porque no es que nos lleva muchas veces en el tiempo ir confirmando, tenemos que cumplir determinados criterios. Entonces, a veces decimos, esto tiene mucha pinta de Meniere, pero es su primera crisis, y con una sola crisis no podemos hacer todavía el Claro, diagnóstico. claro. Entonces, tenemos Ok, que un poquito ver la evolución y hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías. O bien, sea, es muy raro que le hagan el diagnóstico de Meniere a la primera crisis, en claro. general. No se puede. Doctora, la verdad, doctora Luciana Palmero, un placer escucharla y hasta muy prontito que la voy a andar ahí persiguiendo para poder salir al aire de nuevo. Bueno, Jorge, muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, un placer y gracias por esta mañana. Que tenga un hermoso día. Vos también, buen fin de para todos. Hasta Igualmente. luego. Chau, Ahí estuvo chau. con nosotros la doctora Luciana Palmero, médica neuróloga. Qué linda explicación con respecto al síndrome de Meniere. ¿Eh? Compleja la situación, ¿no? Nada sencilla, por supuesto, para quien la atraviesa. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya venimos.